Leer nos permite viajar sin salir de casa. Hoy, en nuestros diálogos, una booktuber y divulgadora literaria. Cabecera y comenzamos. Pues en los diálogos de hoy, booktuber, divulgadora literaria y presentadora de un programa de la televisión valenciana como es Una habitación propia. Bienvenida, Irene Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Rafa? Encantada. En primer lugar, darte las gracias porque tu programa fue al primero que acudí en este sentido para hablar de ludopatía y de los problemas del juego, así que darte las gracias y primera pregunta obligatoria, ¿cómo es que se os ocurrió hablar de esta problemática del juego? Pues bueno, nosotros en Una habitación propia, tanto en el programa de tele como en el de radio, en las dos versiones, lo que hacíamos era utilizar un libro como excusa para hablar de temas que pensábamos que se tenía que hablar de ellos, ¿no? Normalmente se trataba de temas o políticamente incorrectos o tabús o incluso estigmas sociales, ¿no? Como por ejemplo el caso de la ludopatía. Entonces, uno de los libros que escogimos, creo que fue para la tercera temporada de tele, fue El jugador, de Dostoyevsky. Yo no lo había leído, la verdad, y cuando lo leí me encontré con que era una novela, además una novela muy cortita, en la que se reflexiona sobre, entre otros temas, se reflexiona sobre la ludopatía, concretamente de la ludopatía en los casinos, ¿no? Con la ruleta, los juegos de apuestas físicos, ¿no? O sea, los que tienes que ir para jugar a ellos a un espacio como puede ser un casino, pero que eso era extrapolable a problemáticas más actuales relacionadas con las adicciones al juego, ¿no? Por ejemplo, las cosas online. Entonces, como nuestra voluntad es siempre relacionar el libro con un tema actual que nos toque a todos o a gran parte de la sociedad, pues decidimos abordar el libro desde la perspectiva esa, ¿no? De las apuestas online, que es algo que está muy presente. Todos seguro que conocemos a alguien que ha apostado, desde luego, que ha apostado online, desde luego, pero seguro que todos conocemos, sin saberlo, a alguien que tiene una adicción a las apuestas. Y yo creo que es un tema que no se visibiliza del todo porque hay muchos intereses creados ahí para mantener el problema, muchos intereses económicos, muchas empresas que ganan dinero con la adicción de estas personas. Entonces nosotros decidimos abordarlo desde una perspectiva más de problema social, ¿no? Y de cómo afecta a las personas que están a nuestro alrededor y cómo podría incluso llegar a afectarnos a nosotros mismos. Entonces, esa fue... Por eso decidimos hablar de ello, porque el tema ya nos interesaba y porque aparte elegimos hablar de un libro que claramente nos ponía en bandeja tocar ese tema. ¿Y cambió tu punto de vista, tu percepción del juego? ¿Lo veías como tan problemático antes de hacer el programa como después o cambió tu percepción? Pues yo era algo que nunca había llegado a plantearme del todo. Sí que por mi generación, por la generación a la que pertenezco, había visto muchas personas enganchadas a videojuegos, por ejemplo, pues o consolas, o ordenadores, juegos online, pero siempre o casi siempre juegos que no implicaban una contribución económica o una apuesta, ¿no? La verdad es que yo supiera y que yo sepa hasta ahora, pero seguro que sí, como te decía antes, no hay nadie en mi entorno cercano que tenga una adicción con las apuestas online. Con lo cual tampoco era un tema que me planteara. No es que estuviera o no estuviera concienciada, simplemente era algo que no estaba en mi espacio mental, por así decirlo. La primera vez que me planteé más seriamente este tema y que empezó a llamarme la atención fue después de escuchar un programa que también se hacía en Apunt, que hacía mi compañero Eugenio Viñas, que se llamaba Focus, y en cada capítulo, que era un programa de radio, no sé si lo he dicho, pero bueno, en la radio de Apunt, en cada capítulo se abordaba un tema actual, social. Entonces, no sé si fue el primer capítulo o el segundo, pero el caso de los primeros capítulos de Focus estuvo dedicado a las apuestas online.
yo escuché ese capítulo y dije, ostras, esto parece que es tan evidente y que es tan común y yo nunca me he planteado el tema. Y a partir de ahí pues empezó a surgir un poco mi interés. Y luego ya cuando abordamos el tema nosotros en una habitación propia, y gracias también a la conversación contigo, obviamente, lo entendí mejor. Entonces, ¿qué ha cambiado en mi percepción? Pues sobre todo lo que te decía al principio. Yo creo que si bien antes no era consciente del negocio que suponía el tema de las apuestas online y de la gente que se está lucrando con este tema, ahora sí que soy consciente. Y, por ejemplo, ahora la verdad es que yo no veo deportes en la tele, ¿no? Pero si alguna vez he visto algo de refilón, porque alguien que estaba conmigo estaba viendo un partido de fútbol y me ha salido el anuncio de las apuestas, pues obviamente ahora me ha llamado la atención. Antes era algo que ni siquiera... No sé, pues se ponía el anuncio y no me planteaba ni siquiera qué significaba, ni siquiera me planteaba que estaba anunciando eso. Y ahora lo veo y claro, digo, pero ¿cómo es posible que esto esté publicitándose y que de hecho estos negocios estén patrocinando a equipos de fútbol enteros? Claro, es lo que te decía antes, es todo un negocio que está montado ahí y que yo no soy experta ni mucho menos en el tema, ¿no? Pero pienso que va a ser difícil de derrocar porque hay mucha gente que está ganando dinero con ello. Sí, de hecho yo la llamo que es es una enfermedad silenciosa porque muy pocas personas se atreven a dar la cara que han tenido esta enfermedad, y una enfermedad también silenciada porque la publicidad compra muchas veces, sobre todo los medios de comunicación privados, que impiden hablar de este tema. Y hablando ya de libros, hablando un poco, al final los libros ayudan sobre todo a viajar. Estos días que hemos estado encerrados, también a viajar un poco, o sea, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Crees que se ha leído más durante este confinamiento o por desgracia no? Pues no lo sé, yo sí. Yo normalmente leo mucho porque es lo que más me gusta, pero yo he leído más aún durante el confinamiento porque, claro, había muchas horas que podías dedicar al ocio, ¿no? Yo muchas veces leo por trabajo, pero otras veces leo por ocio y otras veces leo por trabajo y por ocio a la vez, ¿no? Está todo muy entremezclado. Sí que hace unas semanas leí, creo que en un reportaje del País, un dato que me dejó de piedra, que era que durante el confinamiento la media de horas de televisión vistas por persona en España había sido de 5. 5 horas al día la gente durante el confinamiento había estado viendo la televisión. Me pareció súper fuerte porque, claro, si estás frente a la televisión 5 horas al día significa que son 5 horas que no estás haciendo otras cosas. Por ejemplo, entre ellas leer. No digo que haya gente que vería la televisión y luego también leería, ¿no? Y tampoco es por demonizar la televisión, ni muchísimo menos. Aunque creo que mucha gran parte del contenido que se hace actualmente en televisión es bastante pésimo, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, creo que que leemos poco o que los datos son bajos. Bueno, normalmente los informes de lectura sí que son muy catastrofistas y dicen que la gente no lee y que cada vez leemos menos. No lo sé, yo la verdad es que nunca sé qué opinar sobre esto porque a pesar de las crisis y a pesar de las cifras y demás, las editoriales siguen vendiendo, la gente sigue escribiendo, los autores siguen publicando y las personas seguimos leyendo. Acudimos a las bibliotecas, compramos en las librerías. Está la otra cara de la moneda, ¿no? Las librerías, pues es verdad que todos los años cierran librerías en este país, pero yo creo que tenemos que intentar entre todos ver la parte positiva del asunto, o más que la parte positiva, ver cómo darle la vuelta a la tortilla. Si resulta que las personas no estamos leyendo tanto como sería deseable, que también habría que ver cuánto es deseable, ¿no? Porque ¿quién dice qué es lo deseable? Pero bueno, si no estamos leyendo tanto como sería deseable, ¿qué podemos hacer para revertir eso? ¿Qué podemos hacer para que a la gente les siga interesando leer, acercarse a los libros y, por ejemplo, leer un libro en vez de ver una hora de televisión? Pues yo creo que entre todos los agentes editoriales, pues editoriales, autores, librerías, bibliotecas, y luego, por supuesto, los medios de comunicación que tienen que tener programas dedicados a la literatura y a la cultura, yo creo que entre todos podemos hacer cosas para que las personas leamos más y leamos con sentido, que leamos por una parte para entretenernos y luego también por otra parte para formarnos, para aprender, para desarrollar nuestro pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento crítico que nos permite, cuando estamos viendo la televisión y nos sale un anuncio de apuestas, ser críticos con ese anuncio de apuestas y decir, ostras, aquí están intentando venderme algo que no es del todo bueno para mí, ¿no? Yo creo que esa facultad del pensamiento crítico, sobre todo, se entrena con la lectura.
Y hablabas que cerraban librerías, y es que, por desgracia, España es el tercer país de la Unión Europea que menos gasta en literatura. Mm. Sí, estos, bueno, son los datos estos que todos los años se hace un informe del Ministerio de Educación y tal, hace un informe sobre datos de lectura. Luego aquí en la Comunidad Valenciana también se hace un informe que no sé si lo hace, creo que no lo hace la Generalitat, creo que es un informe privado, ahora mismo no lo sé. Pero bueno, como te digo, los datos siempre son bastante catastrofistas. Yo es lo que te decía antes, creo que tenemos que leer estos datos, interpretarlos y luego ver cómo podemos darles la vuelta. Tampoco tengo muy claro cuando decimos que la gente no lee, tampoco tengo muy claro yo si realmente en algún momento hemos leído mucho, ¿sabes? Teniendo en cuenta que hasta hace muy poco tiempo la mayoría de la gente era analfabeta, con lo cual no podían leer, no sé realmente si ha habido muchas décadas en este país en las que realmente la gente leyera mucho, ¿sabes? Y también cuánto es mucho, un 70%, un 80%, no sé. No sé, yo lo que creo es que tenemos que visibilizar entre todas las personas que estamos en el mundo de los libros las ventajas de leer, los beneficios de leer, y no solo dar este mensaje de tienes que leer porque es bueno para ti, que es aburrido y que está muy manido este mensaje y que ya nadie se cree, porque además es el mensaje que te dicen tus profesores en el colegio y tú lo último que haces en el colegio es hacer caso a tus profesores. Entonces yo creo que tenemos que buscarnos las estrategias para cambiar el mensaje y hacer la lectura atractiva a la gente por medios que a lo mejor todavía no hemos explorado. Y utilizando canales y utilizando estrategias que a lo mejor funcionan, pero no lo sabemos porque todavía no las hemos probado. Irene, yo tengo que confesar que leo poco, y lo confieso, pero y yo achaco mucho la culpa, no sé si convendrás conmigo, porque hablabas de los profesores. Yo, durante mi época, tanto de la ESO como del bachillerato, nos ponían libros que eran infumables, y yo creo que acabé, entre comillas, odiando la lectura por esos libros. Yo creo que, y es reflexión personal, creo que deberíamos dar más libertad a esos jóvenes que pudieran leer otras cosas, sino el Pedro Páramo de turno, que en esa época pues se hace un poco pesado, la verdad. No sé si convienes conmigo que habría que dar esa mayor libertad a los jóvenes para que así amaran la lectura y no la acabaran aborreciendo. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en esto. Yo, de hecho, una de las cosas que creo que me quedarán como espinita clavada es el tema de ser profesora. Si no fuera porque hay que hacer un máster y luego estudiar oposiciones y toda la pesca, a mí me encantaría ser profesora de lengua y literatura, me encantaría. Yo, claro, no soy profesora, no sé a qué planes de estudio se tienen que ceñir los docentes, qué les dicen desde arriba que tienen que hacer sí o sí. Las lecturas muchas veces, creo yo, están más pautadas por los despachos que por los profesores que día a día tienen contacto con los alumnos. Entonces, muchas veces no tienen mucho margen de maniobra los profesores. Pero en un mundo ideal, yo creo que serían los alumnos quienes deberían decidir lo que quieren leer, guiados obviamente por sus profesores, que les puedan decir, pues mira, este libro igual mejor no porque se te queda un poco corto, ¿no ves que aquí pone que es recomendado para 12 años y tú tienes 15? Mejor busca otra cosa. O mira, a lo mejor ese no por lo que tú dices, porque este libro está más pensado para adultos y tú todavía eres adolescente. También el profesor tiene que conocer a qué alumno se enfrenta y saber pues, si esa persona está preparada para leer esto, si todavía no está preparada para leer esto. En una clase de 30 personas, cada alumno tiene su perfil y sus gustos y sus circunstancias. Entonces yo creo que sí, que en un mundo ideal debería ser así, que cada cual escogiera lo que quiere leer, porque creo que es la manera de que nos acerquemos a la lectura y de que nos guste la lectura. Yo misma, que siempre he sido muy buena lectora y siempre me ha gustado leer, he tenido traumas en el instituto con libros que luego he recordado como lo peor de lo peor. Yo, sobre todo, tengo un trauma absoluto, bueno, ya no, ya me lo he quitado, pero tenía un trauma con el Lazarillo de Tormes, porque me lo hicieron leer, no sé si en tercero o en cuarto de la ESO, no entendí un pimiento, claro, en castellano antiguo, una historia que ni me iba ni me venía, yo no entendía nada, me lo vendieron como una novela de aventuras, sí, hombre, sí, a lo mejor una novela de aventuras para alguien de 25 años pasa, pero para una persona de 14 años no, porque esa persona está leyendo Harry Potter y eso sí que le parece de aventuras, no el Lazarillo de Tormes, ¿sabes? Entonces, hace unos meses me lo volví a leer y me encantó, pero claro, tengo el doble de edad que cuando me lo leí por primera vez.
si no me lo hubiera leído en ese entonces, no tendría un trauma con el Lazarillo de Tormes. La diferencia entre otra persona y yo es que yo he seguido leyendo porque me ha encantado leer y ha habido un momento de mi vida en que he dicho, voy a volverme a leer el Lazarillo de Tormes. Pero muchas personas se quedarán en el trauma. He odiado este libro, con lo cual voy a odiar todos los libros, con lo cual no vuelvo a leer en mi vida. Y ya no vuelven a leer. Entonces, sí, yo creo que ahí hay bastante peligro y yo me he encontrado mucha gente a mi alrededor que les ha pasado eso, que por un libro en el instituto que no les gustó, ya han generalizado al resto de literatura y no han vuelto a leer nada en su vida, a no ser que fuera algo obligatorio para el instituto, la universidad o el trabajo o lo que sea. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay mucho trabajo que hacer y no solo, como te digo, de los profesores que son los que están en el campo de juego todos los días, sino desde los despachos, que es donde se escriben los planes de estudio y se dicta lo que hay que leer y lo que no hay que leer. Pero bueno, yo creo que poco a poco nos iremos dando cuenta de esto. Y aunque dices que compartes con mi opinión que hay que dar libertad de lectura, no nos gustaría que te despidieras sin recomendarnos algún libro para este verano. Pues mira, voy a recomendarte, más que a un libro, te voy a recomendar a un autor, que yo me he leído 2 libros suyos últimamente, bueno, en el último año, y los 2 me han alucinado y me ha parecido que es un descubrimiento total que yo todavía no había hecho. Puede que otras personas conozcan a este autor, pero yo no lo conocía hasta hace muy poco, o sea que te voy a recomendar a Jeffrey Eugenides. Eugenides tal cual, se escribe así como si fuera Eugenio, pero no, Eugenides. Es que es un autor que es estadounidense, pero tiene antepasados griegos y en fin. Me leí hace un año una novela suya que es bastante tocha, así, no sé, bastante gorda, no sé dónde está, es que aquí tengo la estantería, pero bueno, por ahí estará. Se llama Middlesex y es de una persona que cambia de identidad de género en un momento de su vida, ¿no? Entonces, ella misma te narra cómo ha sido ese proceso de transición, cómo se dio cuenta de que su sexo no coincidía con su género y demás, ¿no? Todo esto entremezclado con una historia familiar bastante surrealista. Y luego el que me he leído más últimamente de este mismo autor ha sido uno que a lo mejor te suena más, que se titula Las vírgenes suicidas. A lo mejor te suena porque se hizo una película, Sofía Coppola hizo una película basada en esta novela hace ya bastantes años, ahora 20 años o así. Pero bueno, fue una película que contribuyó también a popularizar esta novela y yo la tengo pendiente porque la quiero volver a ver. La vi en su día antes de leer la novela y ahora que he leído la novela quiero volver a verla. O sea que te recomiendo estas 2 novelas y al autor en general. Irene, ya sabes que es un placer hablar contigo, pero todo lo bueno se acaba y sabes que todos los invitados acaban completando una frase y no queremos que tú seas menos. Y es que la vida me enseñó a... Pues la vida que me enseñó, la vida me enseñó o me está enseñando, porque creo que todavía no lo he aprendido del todo, a tomar un poco las cosas como vienen, ¿no? A no montarme películas mentales de lo que será o de lo que no será, de lo que pasará o lo que no pasará, y a vivir el día a día disfrutando de lo que tengo y afrontando los desafíos a medida que van llegando, sin hacer predicciones ni catastrofistas, ni como si esto fuera el mundo ideal, ¿no? En el que todo va a suceder conforme yo quiero que suceda. Entonces, pues eso, la vida me enseñó o me sigue enseñando a vivir el presente, diría yo. Sí, el famoso partido del Cholo Simeone y no dejar mirar más allá, sino vivir el presente. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Irene, por tu tiempo y ha sido un placer tenerte. Gracias a ti. Un abrazo.